Buenas tardes y bienvenidos un jueves más a este tiempo de meditación de la palabra. Dice Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ese es el conocimiento que queremos adquirir a través de las distintas preguntas que nos hacemos semana tras semana. Por eso acudimos a la Biblia, porque verdaderamente pensamos que, como dice 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hoy nos hacemos esta pregunta: ¿cuál es la religión verdadera? Si buscamos una definición en el diccionario acerca de la religión, la podríamos definir como la creencia en Dios o dioses que deben ser adorados mediante conductas y rituales. O también encontramos esta definición, cualquier sistema específico de creencia, adoración, etc., que con frecuencia incluye un código de ética. Más del 90% de la población mundial está adherida a alguna forma de religión. Hay una gran diversidad de religiones y todo el mundo al final se acaba preguntando ¿cuál es la religión correcta? ¿Cuál es la religión verdadera? Los dos ingredientes más comunes en las religiones son las reglas y los rituales. Algunas religiones son esencialmente solo una lista de cosas que se deben hacer o cosas que no se deben hacer. Un listado que una persona debe cumplir para que pueda ser considerado como fiel partidario de esa religión y por tanto pueda ser considerado justo ante el Dios de esa religión. Dos ejemplos de religiones basadas en las reglas son el islamismo y el judaísmo. El Islam tiene sus 5 pilares que deben ser cumplidos. Esos 5 pilares que son la shahada o profesión de fe, salah o oración, azaque o limosna, el ayuno y la peregrinación a la Meca. El judaísmo tiene cientos de mandamientos también y tradiciones que deben ser cumplidos. De hecho, en el sábado está prohibido pulsar el botón del ascensor. Y hay una ley que promulgaron hace unos años que obliga a los constructores de edificios de viviendas a dotar a estos edificios de ascensores automáticos que se abran automáticamente en cada planta y las personas que vivan ahí puedan entrar en el ascensor y no tengan que pulsar ese botón, porque en el sábado está prohibido aquellos que llevan a rajatabla estas normas, estas leyes. Ambas religiones hasta cierto punto sostienen que obedeciendo las reglas de esa religión, una persona será considerada justa ante Dios. Otras religiones se enfocan más en la observancia de rituales, en lugar de la obediencia a una lista de reglas, mediante el cumplimiento de promesas o desempeñando una tarea determinada, o participando en determinadas reuniones o consumiendo una comida, o al revés, dejando de consumir ciertos alimentos. Pues una persona es hecha justa ante Dios. El catolicismo romano es el ejemplo de este tipo de religión que se apoya en los ritos. Considera que si bautizas con agua a tu bebé, o participas en la misa y asistes puntualmente los domingos o los sábados por la tarde, si confiesas tus pecados al sacerdote o repites oraciones a los santos en el cielo, o siendo ungido por un sacerdote antes de la muerte y más,
más ritos que existen, pues considera que Dios aceptará a esa persona en el cielo después de su muerte. El budismo, el hinduismo, también son religiones basadas principalmente en rituales, pero también pueden ser consideradas en menor grado como religiones basadas en reglas. También la religión evangélica, cuando se reduce a una serie de ritos: asistir a la iglesia los domingos, bautizarse pensando que el rito te limpia de los pecados, utilizar la oración a Dios como el medio para obtener tus propios beneficios, seguir retos de 40 días que cambiarán tu vida. A lo mejor crees que viendo estos vídeos de los jueves, sin perderte ninguno, que eso te sirve para ganarte el cielo. Pues te equivocas. Estarás cumpliendo una serie de ritos para tratar de justificarte delante de Dios. Todo esto es falsa religión. Por tanto, no te quiero hablar de religión, sino de relación. Una relación que no se basa en reglas ni en ritos. La verdadera religión, podríamos decir, es una relación con Dios. Hay dos cosas que todas las religiones sostienen, y es que de alguna manera la humanidad está separada de Dios y que necesita ser reconciliada con Él. Las religiones buscan resolver este problema mediante el cumplimiento de reglas y rituales. La Biblia, que consideramos la palabra de Dios, resuelve el problema mediante el reconocimiento de que solo Dios puede restablecer esa separación y que Él ya lo ha hecho. La palabra de Dios nos muestra lo siguiente, y vamos a ir a los versículos que nos van a ir definiendo todas estas ideas que vamos a plantear ahora mismo. Todos hemos pecado y por tanto estamos separados de Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si este problema, si este pecado, si esto no es rectificado, el justo castigo por el pecado es la muerte y la separación eterna de Dios después de la muerte. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios vino a nosotros en la persona de Jesucristo, quien murió en nuestro lugar, tomando el castigo que nosotros merecemos, y resucitando de entre los muertos para demostrar que su muerte fue un sacrificio suficiente. Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O si vamos a 1 Corintios 15, del 3 al 4, podemos leer: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Segunda de Corintios 5:21, para explicarnos la figura de Jesús y el papel que jugó su muerte y resurrección, nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Si recibimos a Jesucristo como el Salvador, confiando en su muerte como el pago completo por nuestros pecados, somos perdonados, salvos, somos redimidos, reconciliados y justificados ante Dios. Dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y Romanos 10, del 9 al 10, nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y Efesios 2, del 8 al 9, nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Los que me conozcan se preguntarán, pero tú te bautizaste en la iglesia, tú asistes todos los domingos a la iglesia, te reúnes los jueves a orar, a veces acabas haciendo tantas cosas que tienes una agenda de ritos apretadísima. Pero también tienes reglas. Siempre dices que tienes que obedecer lo que la Biblia te manda. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Hay una diferencia crucial. Todas estas cosas que hacemos, que se pueden llamar ritos y reglas, los hacemos por gratitud a la salvación que Dios ya ha provisto. No en un esfuerzo por obtener esa salvación. Aunque yo grabase 1 millón de vídeos como este, aunque el vídeo tuviese millones de visitas, aunque yo fuese a la iglesia todos los domingos y varias veces ese domingo, o diera millones como ofrenda, aunque yo dejase todo lo que tengo ahora mismo y me fuese a ayudar a los habitantes de Burundi, uno de los países africanos más castigados por el hambre y la guerra. Si Cristo Jesús no hubiese muerto y resucitado, yo iría de cabeza al infierno. Por eso insistimos jueves tras jueves en la importancia de la Biblia, porque es el instrumento que nos permite conocer esa realidad de que la salvación de nuestras vidas no llegó a través de ritos y reglas, sino a través de Dios hecho hombre en la figura de Jesús. El cristianismo bíblico tiene reglas que hay que obedecer. No matarás, no cometerás adulterio, no mentirás, etc. Y rituales que se llevan a cabo. El bautismo en agua por inmersión y la Santa Cena que llamamos la Santa Cena, la Cena del Señor. La observancia de estas reglas, el cumplimiento de estas reglas y rituales no es lo que nos hace una persona justa delante de Dios. Más bien estas reglas y rituales son el resultado de nuestra relación con Dios, por gracia, a través de la fe en Jesucristo, solamente como el Salvador. La religión falsa es hacer cosas, reglas y rituales para tratar de ganar el favor de Dios. La religión verdadera es recibir a Jesucristo como Salvador y por medio obtener una correcta relación con Dios. Y entonces, y solo entonces, hacer las demás cosas, reglas y rituales por el amor a Dios y el deseo de acercarnos más a Él, el deseo de conocerle más a Él. Les animo a que busquen esa relación personal con el Dios de la Biblia. Tal vez esto suponga desechar lo que han creído hasta el momento. Pero como decía el apóstol Pablo en Filipenses, el capítulo 3, los versículos del 7 al 9. Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Señor y Padre Santo,
Gracias por tu palabra, gracias por la Biblia, porque en ella podemos ver nuestra realidad, la situación en la que está el ser humano, esa distancia que puso el pecado, que nos alejó absolutamente de ti, ese pecado cuya pena, cuyo castigo es la muerte eterna. Señor, te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz. Es lo único que verdaderamente nos justifica delante de ti. No nos justifican nuestras obras, no nos justifican ningún rito, no nos justifica ningún mandamiento cumplido. Solamente ese sacrificio de tu Hijo en la cruz. Y reconocer que Él es nuestro Señor y Salvador. Que solamente podemos reconocerlo gracias a que tú nos lo has revelado a través de la Biblia. Señor, te pedimos valor para poder reconocer esta realidad, para no caer en los ritualismos, para no caer en la monotonía de cumplir una serie de mandamientos, una serie de ritos que nos ahoguen en la comodidad de la repetición. Señor, ayúdanos a recordar que no por asistir a un lugar, Señor, que no por repetir distintas frases, que no por repetir versículos, que no por llevar metodologías de lectura, es que podemos establecer una relación personal contigo. Si solamente acabamos en los ritos, Señor, acabaremos en una religión. Por eso acudimos a tu palabra, para que tú te reveles a nosotros a través de ella y podamos conocerte mejor y sepamos cómo poder alabar y adorar tu nombre en gratitud por el sacrificio de tu Hijo Jesús. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como ves, es fundamental tener una Biblia para poder buscar los versículos que nos van respondiendo a los temas que planteamos. Versículos que dejo abajo en la descripción del vídeo. Si no tienes una Biblia, contacta con nosotros a través de nuestra página de Facebook. Y si tienes dudas sobre lo que hemos hablado hoy o alguna otra duda acerca de Dios y de su palabra, de la Biblia, puedes preguntarnos también a través de la página de Facebook. Si Dios quiere, nos veremos la semana que viene para seguir descubriendo al Dios que desea tener una relación con nosotros, el Dios que nos habla a través de la Biblia. Un saludo.